Gracias, presidente. Desde hace aproximadamente 8 años se vienen registrando en España niveles bajos de confianza social en las instituciones y de satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Queda muy lejos aquella panorámica demoscópica en la que la política y los políticos no formaban parte de las principales preocupaciones de la ciudadanía y tan solo un 2% consideraba la corrupción y el fraude como un problema. En noviembre de 2006, el 57% de las y los ciudadanos declaraba estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia española. Según el barómetro de marzo de 2018 del CIS, la corrupción y el fraude, considerados por el 34,5% de la ciudadanía como un problema, ocupan el segundo puesto del ranking de preocupaciones sociales, seguido en tercera posición por los políticos, los partidos y la política. Cada vez que vuelan cremas y universidades que regalan títulos, vuelven a cobrar fuerza dos elementos esenciales del descrédito institucional: la percepción social de ineficacia de la clase política para resolver problemas y la percepción de falta de ética pública. Durante un tiempo, las instituciones judiciales han limitado el impacto de este descrédito y en los momentos más agudos de la crisis fueron percibidas como el último elemento de protección frente a las políticas de ajuste y la impunidad que transmitía el reguero de casos de corrupción. Hoy se dan elementos que debilitan la imagen de la justicia: recortes en los medios materiales y acortamiento de los plazos, la sentencia de la manada y otras, y la falta de sensibilidad de género, o el cuestionamiento del Poder Judicial por parte del ministro Rafael Català. ¿Y qué podemos hacer para devolver esa confianza? Se están dando protestas de la Judicatura ante las condiciones laborales y materiales. Algo sucede en un país en el que hasta la Judicatura tiene que salir a manifestarse por las condiciones en las que desarrollan su trabajo. Movilizaciones respaldadas por las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales. Decían recientemente que no es admisible que los corruptos tengan más medios para eludir la justicia que los que tenemos en los juzgados. Hay una demanda de formación, especialmente en materia de género. Los jueces denuncian no poder asistir a las actividades docentes que les permitan actualizar su formación por la falta de recursos en los juzgados. La digitalización debe servir como ayuda, pero no como lastre. Que no suponga un lastre. La modernización, aumento de la calidad y la eficacia de la justicia española pasa por un plan de inversiones suficiente y prolongado para aumentar el número de jueces y juezas, mejorar los edificios judiciales, los medios técnicos, racionalizar la planta judicial y reforzar las plantillas, especialmente el auxilio a los órganos judiciales y fiscales que investigan casos de corrupción. Y también la exigencia de independencia judicial. Señor portavoz de Foro, yo le pregunto de qué sirve señalar las deficiencias de la justicia asturiana al tiempo que se respalda en España al Gobierno que más ha puesto en peligro el Poder Judicial con recortes e injerencias. Al Partido Socialista les pregunto si ustedes creen que basta compararse con la mala gestión y aún peores políticas del Partido Popular para que dejen de juzgarse las lamentables condiciones en las que ustedes obligan a los y las profesionales de la justicia a desarrollar su labor en Asturias. De los problemas específicos en relación a las infraestructuras y medios de la Administración de Justicia en Asturias hemos hablado aquí en numerosas ocasiones. Creemos, sin embargo, que es necesario establecer un diálogo con todos los operadores jurídicos que permita detectar todas las deficiencias, las que parecen más evidentes y también otras del actual sistema, y poner remedio. Perdón, presidente, ¿puedo pedirle que pida, por favor, silencio? Señoría, coincido con su petición, pero parece ya redundante, y es cierto que resulta muy incómodo para quien está en el uso de la palabra estar constantemente sintiendo ese rumor molesto, incómodo, que dificulta concentrarse en la expresión de su discurso. Rogaría una vez más que guarden silencio. Prosiga. Gracias. Decía que era necesario, que creemos necesario en todo caso, establecer un diálogo con todos los operadores jurídicos que permita detectar todas las deficiencias. Decía que algunas son evidentes y que otras quizás no lo son tanto del actual sistema, para poner remedio facilitando la labor de los profesionales y también el acceso a la justicia por parte de todos y todas los ciudadanos. De las necesidades concretas de los tribunales asturianos podremos sacar las soluciones específicas. En esta moción de Foro, ustedes hablan de varias cuestiones. Tengo que decir que usted antes decía las enmiendas
No añaden nada nuevo, sí añaden algo nuevo. Ustedes no especifican y dicen, bueno, se entiende que, bueno, lo que no se especifica se puede entender de diferentes formas. Me parece que no está de más especificar concretamente lo que nosotros pedíamos, en concreto en un punto en el que ustedes dicen, por ejemplo, prever medidas de refuerzo para los juzgados y tribunales que periódicamente lo necesitan en épocas excepcionales o por aglomeración de acción de alguna concreta especialidad litigiosa. Esto suena un poco extraño, o sea, no sé exactamente ustedes cómo piensan proveer. Creo que no sobra, no huelga decir mediante procedimientos de selección objetivos, que es lo único que estamos añadiendo en este caso. En relación al expediente judicial electrónico, claro, el camino tiene que ser tender al papel cero, pero los problemas son continuos, los fallos muy graves y las consecuencias las está pagando el personal y también la ciudadanía en este momento, habiendo horas e incluso días en que esos fallos no permiten ni siquiera acceder a los expedientes, retrasando y acumulando trabajo que se amontona, que los empleados y empleadas deben sacar adelante. Por otra parte, se continúa trabajando en papel, lo que hace que el trabajo se duplique y el gasto aumente exponencialmente. Insistimos en que el camino debería tender a papel cero, pero se necesita una inversión considerable. Por otro lado, no se garantiza suficientemente la total privacidad de los archivos judiciales y deberían establecerse servidores que sean independientes. En cuanto a la revisión del modelo de oficina judicial y del Ministerio Fiscal, creemos que hay que revisar el modelo de oficina para que sea eficaz y solo podrá hacerse si se provee la financiación adecuada. Usted hablaba de dotar las plazas vacantes a juzgados y tribunales. Efectivamente, se necesitan refuerzos de plantilla y lo más urgente en este momento es el juzgado de violencia de Gijón, que tiene 2 personas menos en plantilla que el de Oviedo y mayor carga de trabajo. E igualmente los juzgados 8, 9, 10 y 11 de Civil de Gijón también tienen menos plantilla que los de Oviedo y su personal está saturado. Los jueces y fiscales asturianos han venido concentrándose en señal de protesta para reivindicar que se tomen con urgencia medidas para mejorar las condiciones profesionales, reforzar la independencia judicial, modernizar la Administración de Justicia o racionalizar la planta judicial, entre otras. El Gobierno sigue sin dar acuse de recibo y los jueces y fiscales anuncian que, si el Ministerio de Justicia no atiende sus peticiones, tienen previsto realizar una huelga a nivel del Estado el próximo 22 de mayo. ¿Va a seguir el Gobierno asturiano manteniendo la misma actitud que el Gobierno central en la materia? Estaría bien que lo aclararan. ¿Van a esperar a que el descontento crezca hasta que se haga insoportable la situación? No tomen al pie de la letra, si no quieren, esta, ya lo han demostrado, así lo hacen habitualmente, esta u otras de las proposiciones aprobadas en este Parlamento que van en la misma dirección, la de proveer de medios a la Administración de Justicia. Pero les pido que, como mínimo, tómense en serio a jueces y fiscales antes de que esta legislatura quede sentenciada. Gracias.